¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, filosofía para entender el presente, y hablamos en el video anterior acerca de Adam Smith y el apogeo de la economía. Esto no significa, obviamente, que la economía sea una actividad independiente de las otras actividades del hombre. En el espíritu de la filosofía cristiana está, por un lado, el distinguir las ciencias, pero por otro lado, el considerar la relación intrínseca que tienen entre ellas. O sea, distinguirlas sin separarlas, unirlas, pero sin identificarlas. Nosotros siempre entendemos que cada ciencia tiene su formalidad y que puede ser abstraída de otras formalidades. Pero esto no significa que en la vida real sean independientes. Y esto Adam Smith lo sabía perfectamente, porque él era, como buen empirista, un gran observador. Entonces él iba a los mercados de Escocia y observaba a la gente. ¿Quién es el agente económico? Bueno, es fundamentalmente el campesino. ¿Y cómo es el campesino? El campesino es un hombre honesto, trabajador, austero, un hombre en su época profundamente religioso, que era consciente de que robar era un pecado y que el pecado era la posibilidad de la condena eterna. Estos conceptos que hoy nos parecen a nosotros lejanos, en aquella época eran vividos de forma entrañable. De modo que la economía tiene sujeto propio, pero el sujeto de la economía es un ser absolutamente moral, honesto, ¿no? O sea, por otro lado, Adam Smith dice, sí, el soberano es el consumidor, el soberano es el consumidor, pero él está hablando del consumo de los bienes necesarios para la vida, no del consumismo. O sea, no es la provocación artificial del consumo mediante la publicidad. En su época la publicidad sería mínima. Habría un cartel o carteles en la calle, ¿no? Compre aquí, compre allá. Pero la gente, sobre todo el campesino, está orientado a la satisfacción de necesidades básicas, ¿no? Por otro lado, él iba a vender el producto que él había producido en su campo, en su tierra. La lana de sus ovejas, era el dueño, ¿no? Era el dueño de la oveja, no era un asalariado. Es muy distinto el hombre que observó a Adam Smith para escribir su libro, ¿no? Investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, del hombre que, por ejemplo, de un empleado administrativo de una multinacional. Sí, ambos buscan su propio interés, pero son perfiles morales y perfiles psicológicos absolutamente distintos. Esto es importante porque tenemos que rescatar el método de Adam Smith, que es el método empírico. O sea, no partir de presupuestos morales o de presupuestos religiosos o presupuestos económicos de una tal o cual escuela, ¿no? El problema es que Adam Smith hizo una doctrina a partir de lo que él observó. Después la ideología asume estos principios, pero se despega del método y intenta aplicar los principios sin tener en cuenta la realidad empírica, que es otra, ¿no? Entonces, la relación entre la economía y la moral es fundamental. Esto lo sabemos perfectamente, ¿no? No solamente por Adam Smith, sino por la sociología posterior, que habla de la importancia que tiene la moral en el establecimiento, de las relaciones económicas, que en definitiva se fundan sobre la confianza. Y la confianza es algo que se gana mediante la honestidad, ¿no?
importante. Por eso, una economía o un economista que no considere el aspecto moral de la economía no es un buen economista. Estamos en una época de especialización, donde la economía, en fin, ha sido de repente asumida por las matemáticas. Hoy usted agarra un manual de economía y para entender algo tiene que saber matemática, análisis matemático. Pero lo que se destaca en la época nuestra es la relación de la economía con la ciencia, ¿no? Coinciden la revolución industrial, la revolución científica e industrial con el auge de la economía, y esto no es una casualidad. ¿Por qué? Y porque es la ciencia la que le proporciona a la economía nuevos bienes o los mismos bienes en una forma mucho más cómoda, mucho más perfecta, ¿no? Se trata de nuevas telas, de anteojos, de nuevos modos de transporte, de nuevas formas de comunicación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las grandes multinacionales de farmacéuticas, ¿no? ¿Qué es lo que venden? Venden ciencia. Aparece una nueva realidad, la propiedad intelectual, que antes prácticamente no se tenía en cuenta. Conocido de Adam Smith fue Benjamin Franklin, ¿no? Uno de los fundadores de los Estados Unidos, con el cual Adam Smith se entrevistó, tuvo correspondencia, que fue un gran inventor, no sé cuántas patentes patentó Franklin, ¿no? Porque descubren cosas y descubren que hacen que la vida sea más fácil, más cómoda, la vida del hombre, ¿no? Empieza a ser más confortable, ¿no? Y medicamentos y pararrayos y bicicletas y esto y lo otro y infinidad de cosas, ¿no? Y entonces es la ciencia la que le proporciona a la economía estos bienes económicos que, como dijimos, son siempre escasos, ¿no? Entonces el soberano es el consumidor, dice Adam Smith, pero el agente de la economía es el trabajador. Para Adam Smith, lo que hace que la economía sea tal es el trabajo. Le da una importancia enorme al trabajo, y a partir del trabajo Adam Smith calcula, por decirlo así, el valor de los bienes económicos, ¿no? Esto que después va a ser discutido, ¿no? La teoría del valor. Pero en fin, lo importante es acá poner en el centro de la teoría económica algo que antes no se ponía tanto, ¿no? Él discute con dos escuelas fundamentales, ¿no? Se llama el mercantilismo, que decía que lo que hace que una nación sea rica es la balanza comercial positiva. Vale decir que una nación es rica cuando exporta más de lo que importa. Y Adam Smith dice, no, nada que ver, no es así. No es así. Porque la riqueza de la nación no es eso, no es el resultado positivo de la balanza comercial. La riqueza de una nación es la suma de las riquezas individuales de las personas que habitan esa nación. Y esto es muy importante, ¿no? No tiene un concepto colectivista de la riqueza de una nación. Una nación puede ser rica, muy rica, pero sus habitantes pueden ser pobres, ¿verdad? Caso, por ejemplo, no sé, de la misma Unión Soviética, donde era muy rica, ¿no? Y a su vez muy pobre. Y por otro lado, Adam Smith, en fin, también debate con la escuela fisiocrática que decía que la riqueza está en la posesión de la tierra, los terratenientes, ¿no? En fin, tengo mucha tierra, soy rico. Y no. Lo que hace la riqueza es el trabajo, en definitiva, el soberano, vuelve a decir él, de la economía es, en fin, el consumidor, ¿no? Acerca de la relación, entonces vimos relación de la economía con la moral, con la ciencia, ¿no? Con el dinero, con la tierra, la centralidad del trabajo, la soberanía del consumidor. Y pues la relación que es fundamental con el Estado, ¿no?
En el video anterior yo les leí un texto donde Adam Smith dice que las naciones se empobrecen no a causa del despilfarro del sector privado, sino del despilfarro del sector público. Y esto es muy importante en la Argentina, porque es como una radiografía de lo que pasa en la Argentina. Y sin embargo, él dice que, en otro lugar, que el Estado, o mejor dicho, el gobierno, tiene la misión de hacer cosas, obras, que no son de interés del sector privado, pero que son de interés de la sociedad, ¿no? Por eso los libertarios argentinos, ¿no?, como Javier Milei, etcétera, se despegan del liberalismo clásico, porque en el liberalismo clásico hay hay una aprobación, una necesidad de que el gobierno haga cosas que no son de intereses económicos. Por ejemplo, una ruta que lleva a un lugar un poco donde no pasa mucha gente, ¿no? O la investigación de un medicamento que no va a tener mucha demanda porque los enfermos de esa enfermedad son muy pocos, etcétera. En fin, hay muchas cosas que no son de interés privado, pero que son de interés público. Entonces los libertarios dicen que Adam Smith, lo critican, abre aquí la ventana para la corrupción, para el despilfarro, porque ¿qué es, en definitiva, de interés político y que no sea de interés privado, ¿no? Por otro lado, Adam Smith dice que estas obras se pueden financiar no con los impuestos, que Adam Smith reconoce la validez de los impuestos, pero no en esta proporción enorme del 50 casi por ciento, ¿no?, que es, en fin, es un robo, ¿no?, para decirlo claramente, es un robo a la propiedad privada. Sino él dice, bueno, los usuarios de estas rutas, por ejemplo, que son poco transitadas y que el gobierno hace, pueden pagarlo mediante el peaje, ¿no? Cosa que hoy es absolutamente actual, ¿no? O sea, lo financia en definitiva la demanda privada y no todos los contribuyentes, que muchos de los cuales no van a usar nunca esa ruta a un lugar descampado, ¿no? De modo que en él hay como un sano equilibrio, porque él insiste en que hay un orden espontáneo, que las cosas se realizan gracias al mercado, y en la medida que eso se realiza bien, porque se equilibra, el mercado se va como equilibrando, ¿no? Y que el Estado debe intervenir en pocas situaciones, porque no sabe tampoco el Estado qué es lo que sucede en la economía. Nadie lo sabe, porque es mucho más en economía lo que sucede en forma no intencionada que en forma intencionada. Pero eso que sucede en forma no intencionada concurre, en fin, al bien generalizado. De hecho, si dejamos que los agentes económicos actúen libremente, tarde o temprano se van equilibrando y todos van a terminar satisfechos, ¿no? Porque al crecer la demanda, dice él, y esto es importante, van a crecer la cantidad de oferta, o sea, se va a ver una competencia. Y la competencia de productores de un mismo bien económico hace que ellos intenten mejorar la calidad y bajar el precio. Es la misma competencia la que va regulando, en fin, el orden económico, ¿no? ¿Por qué dice? Y en un lugar lo dice, eso con otro principio universal, filosófico también. El hombre siempre busca mejorar. Él tiene una visión positiva del hombre, a diferencia de otros filósofos de su época, que consideran que el hombre es un ser, en fin, corrompido, que hace falta controlar. El caso, por ejemplo, de Hobbes, ¿no? O también de Rousseau, también de su época, ¿no?, que dice, bueno, el hombre, en fin. El hombre busca su bien personal, pero no es malo, sino que, al contrario, él quiere que los demás estén bien. Y aún más, siempre busca mejorar. Por eso la libertad no es la
posibilidad de que el hombre se realice en su corrupción, porque el hombre no busca la corrupción ni busca el mal del prójimo, sino que busca mejorarse a sí mismo y a los demás, ¿no? Tiene como un optimismo aquí, ¿no? Sano optimismo, porque por otro lado, él, cuando hace falta, critica duramente al sector público y también a los capitalistas de su época, ¿no? O sea, lo que uno observa leyendo las páginas de Adam Smith, ¿no?, es que hay un equilibrio en su pensamiento. Pero es un equilibrio que es difícil de sostener. Históricamente vamos a ver cómo este equilibrio aquí descrito va a resultar en desequilibrios por un lado o por el otro, o por una excesiva injerencia del Estado o por el uso inadecuado, inmoral de la libertad, ¿no? Que lo vemos claramente en la época de Adam Smith, en la época de la esclavitud de las colonias británicas, ¿no? Es decir, en los Estados Unidos la economía está llevada adelante en muchos casos por esclavos, y Adam Smith lo sabe, y es algo absolutamente inmoral, por más que sea económicamente eficiente, ¿no? Y sin embargo él lo dice literalmente, y habla en contra de la esclavitud, dice, y con esto termino, dice: el trabajo esclavo es el trabajo más caro, más costoso. Y esto es paradójico, pero esto resulta de la observación de él. Dice, porque el esclavo es más caro que el empleado asalariado. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si el esclavo trabaja gratuitamente. Sí, trabaja gratuitamente, pero trabaja la mitad o la tercera parte de lo que trabaja el asalariado, porque no tiene su interés personal. Después el dueño, entre comillas, del esclavo, tiene que darle la comida, tiene que darle casa, tiene que mantenerlo, aun cuando ya no está en la edad laboral, cuando es anciano. Las leyes obligan al dueño a mantener a su esclavo anciano, ¿no? Por otro lado, el esclavo se siente resentido, odia a su dueño, entonces nunca va a tener una idea, nunca para que el proceso económico sea mejor. No se puede esperar de un esclavo una colaboración voluntaria. En cambio, de un empleado sí, porque el empleado piensa en que si le propone algo al dueño de la fábrica o del negocio, en fin, puede ascender, puede recibir un premio, puede ser considerado, está interesado. En cambio, el esclavo, entonces dice, no hay nada más caro que el trabajo esclavo. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque aquí no es un argumento moral. Obviamente la esclavitud, desde el punto de vista moral, es un escándalo, es espantosa, absolutamente inaceptable, ¿no?, para la conciencia de hoy. Pero aún desde el punto de vista económico, fíjense cómo la economía aquí coincide con la moral. El trabajo esclavo es más costoso para el empresario que el trabajo del asalariado. Bueno, por este lado viene, en fin, yo lo que quiero es un poco a nivel intuitivo, así como reflexión, ¿no?, también llamarlos a ustedes a estudiar economía. Nosotros en los seminarios, ¿no?, cuando estudiamos los sacerdotes, qué sé yo, no se estudia economía porque se la tiene como, en fin, como algo, en fin, que no tiene tanta importancia. Y sin embargo, es de enorme importancia. Enorme importancia desde el punto de vista de la vida ordinaria, porque todo lo que hacemos, en definitiva, la gran mayoría de nuestras actividades son de carácter económico, siempre hay un dinero, ¿no?, que está ahí, presente. Pero por otro lado, el pensamiento filosófico y político del siglo XVIII hasta el día de hoy va a estar profundamente impregnado de la preocupación económica, hasta llegar a identificarse, como en el caso del marxismo, donde la economía y la política prácticamente se identifican. ¿Por qué? Porque la economía tiene tanto éxito, es tan importante, que la política la asume para llevar adelante un proyecto político. De nuevo, se vuelve a identificar dos ámbitos de la vida del hombre que Adam Smith y mucha gente de su época supo saber distinguirlos.
distinguirlos sin separarlos, unirlos sin identificarlos. Que tengan un muy buen día.